Amada familia, muy buen día, un gusto saludarle. ¿Quiere sentarse, por favor? Agradecidísimos con nuestro Rey por la oportunidad que nos da de compartir con ustedes en este día tan especial, tan relevante, ya que inician su celebración de 53 años. Algunas parecen más jóvenes. Pero bendecimos a Dios porque a lo largo de todo este tiempo el Padre les ha sostenido y han ido, como dice la profecía de Ageo 2:8, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Dios les ha llevado hacia cosas mejores, mayores. Bendigo a Dios, Dios nos ha permitido acompañarles por años atrás. Y hemos visto la mano de Dios en su vida. Son una iglesia organizada, una iglesia enfocada en el Señor, fundamentada en la palabra, que tienen un pastorado saludable. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la vida de sus pastores? Nuestros queridos Jona y Betsy, que son una bendición, tienen un corazón tan especial, tan lindo. Yo quiero pedirles a los dos que vengan un momento al frente, porque no puede haber celebración sin que haya honra, y hay una deuda de honra con los siervos. Está bien aquí para que puedan acercarse a ustedes. Y hay una deuda de honra. La Biblia dice en Romanos 13 que no debamos nada a nadie. Y una de las deudas que tenemos es la deuda de honra. Las personas que sirven a Dios, la Biblia dice que son dignos de doble honor. Quienes se encargan en la enseñanza, en la dirección, en la administración de la casa, son personas dignas de un doble honor. Y yo creo que Dios les ha bendecido con un matrimonio muy saludable, con un liderazgo muy ejemplar, buenos administradores, corazones que no son abusivos. Lamentablemente, cuando uno sale de la congregación y viaja y visita algunas congregaciones, encontramos muchos abusos. Ustedes no son una iglesia abusada en el sentido de que alguien les abuse, sino por el contrario, tienen como pastores personas con un corazón íntegro, con un corazón para Dios, y son una bendición. Yo quiero pedir, yo sé que algunos servidores seguro están abajo atendiendo a los niños, pero los servidores que hay aquí, quiero pedirles que se acerquen, por favor, gracias, aquí donde están sus pastores, porque ustedes son los que les han levantado las manos mayormente, son los que les han aportado tiempo, los que están, le dicen, aquí está mi hombro, pastor, aquí estoy, para lo que se haga necesario, aquí estoy. Y quiero pedir a la iglesia que se ponga de pie, el resto de las personas que están ahí, que me hagan el favor de ponerse de pie. Y a los servidores, acérquense un poquito más a los pastores. Y quiero pedirles que bendigan la vida de estos siervos, que agradezcan a Dios por este matrimonio, por el corazón que Dios les ha dado. Pidan a Dios que Dios se los conserve, que Dios los libre de enfermedades, que Dios los libre de todo mal, que superen todo desafío que puedan enfrentar. Que esta celebración se extienda constantemente al paso de los años y que podamos seguir disfrutando de vidas tan útiles como las de nuestros queridos Jona y Betsy. Ore, iglesia, por este grupo de servidores, ore por sus pastores, y en esta hora, Padre, delante de ti estamos tan agradecidos porque has bendecido a Betel con un matrimonio tan amoroso, tan tierno, tan útil, íntegro, un matrimonio que te ama genuinamente, que no busca a la iglesia por lo que tiene, sino para servirles, que busca a la iglesia para ser un instrumento de bien.
Gracias porque has puesto en ellos orden, has puesto en ellos la manera correcta de hacer las cosas, y oramos que les des la gracia de caminar contigo cada día. Aumenta en ellos la revelación de tu espíritu, aumenta en ellos las verdades, oh Dios, a través de las cuales ellos fluyan. Permíteles fluir de una manera fresca con tu espíritu, entendiéndote, sabiendo los pasos que deben dar para que esta casa sea dirigida, oh Dios, con la sabiduría tuya a través de tan precioso matrimonio. Y agradecemos por cada servidor, desde los niños, adolescentes, jóvenes y adultos que te sirven en esta casa, personas útiles que dedican tiempo, energía, dinero para apoyar esta casa. Bendícelos, respáldalos, recompénsalos en el nombre de Jesús. Que vean que su servicio no es en vano, antes por el contrario, el servirte es la mejor forma de dedicar a ti nuestra vida. Y amado Dios, dentro de la iglesia, las personas que aún no se involucran, mueve sus corazones para que te sirvan también. Muéveles para que sean parte de este ejército de servidores y que juntos puedan levantar las manos de estos pastores preciosos y puedan impulsar tu reino en esta casa. Amado Rey, tu bendición repose sobre Betel y que estos 53 años sean icónicos en torno a lo que habrás de hacer en los días que están por venir, para gloria y honra tuya en Cristo Jesús. Amén. Antes de que se vaya, dele un abrazo a sus pastores, bendígalos con su cariño, con su amor. Posiblemente lo hace de manera continua, pero el amor hace bien. El amor no daña. La Biblia dice que el amor edifica, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y el amor, y entre ustedes también, antes de que se vayan servidores, prodíguense su amor, abrácense entre ustedes, bendíganse y digan: qué bueno que estás en esta casa, qué bueno que sirves, qué bueno que estoy aquí contigo, y que podemos juntos hacer la parte mejor que podamos para sostener esta casa y que sea esta casa una casa de bendición, una casa de luz, una casa fundada en el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Padre. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Gracias, bendito sea el Señor, gracias. Unos fueron los que sembraron para que esta casa iniciara. Como dice la palabra, uno sembró, uno regó, no la regó, regó, pero el crecimiento siempre es Dios el que lo da. Así que gracias a Dios por lo que Él ha hecho en este tiempo y lo que va a seguir haciendo con ustedes, preciosa casa de Betel. Que las bendiciones del Eterno aumenten en sus vidas como iglesia y que logren mayores cosechas, mayores bendiciones, mayores conquistas dirigidos por nuestro glorioso Padre. Un privilegio. Gracias, amados, por hacerme el favor de invitarme. Gracias. Siéntese por un momentito sentado, ponga la mano en su corazón y dígale al Padre: déjame oír lo que viene de ti, déjame recibir lo que viene de ti, en el nombre de Jesús. Que así sea, Padre. Amén. Quiero hablarles en esta mañana de guerras. Ay, Dios mío, ¿en qué problema nos metemos? Fíjese que las guerras han acompañado al ser humano desde que existe. Y ha habido infinidad de guerras en la gran mayoría de las naciones.
De hecho, una de las señales que nuestro Señor dijo que habría de acontecer previo a su regreso, todos lo sabemos de acuerdo a Mateo 24, es guerras y rumores de guerras. Es un ambiente hostil en el mundo. Dentro de las muchas guerras que ha habido, quisiera de manera introductoria mencionar 4. Primero, la Guerra de los 100 años. Siglo XIII la escenificaron Francia e Inglaterra. Y aunque se llamó Guerra de los 100 años, duró 116. La razón, feudos, es decir, terrenos. Algunos olvidan que, como su pastor citaba hace un rato en el Salmo 24, del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces, hay quienes han peleado por tierras o por casas, por propiedades, y se olvidan que finalmente todo se va a quedar aquí, que uno lo puede disfrutar un tiempo, pero habrá de llegar el día en el que nos vayamos y ni la tierra de las uñas nos vamos a llevar. No tenemos, bueno, no nos vamos a llevar nada. El asunto es que nos vamos a ir. Bueno, Segunda Guerra, las guerras napoleónicas. Las guerras napoleónicas obviamente vienen con Napoleón Bonaparte. Había conquistado gran parte de Europa Napoleón. No había nación que no se subyugara. Napoleón traía un ejército de casi 700,000 hombres, el más grande de la historia hasta ese entonces. Entonces había conquistado toda Europa y se fue rumbo a Rusia. Fue a hacerle la guerra a Rusia y perdió. Uno de los elementos que vino a ser contrario fue el invierno, lo mismo que le pasó a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Y es que una cosa es invierno en la Ciudad de México y otra cosa es invierno allá en Rusia. De verdad, son climas hostiles, terriblemente hostiles. Regresa Napoleón Bonaparte 3 años después, rearma su ejército y se enfrenta el famoso duque de Wellington en la famosa batalla de Waterloo, y nuevamente pierde Napoleón y de esta manera termina su exitosa carrera. Pero el saldo fueron, según se calcula, entre 4 y 7 millones de personas que murieron durante estas guerras napoleónicas. A principios del siglo pasado vino la Primera Guerra Mundial. Por un lado está Alemania, el Imperio Austrohúngaro y Turquía, y por el otro Gran Bretaña, Estados Unidos, Japón, Italia, Francia y Rusia. Y después de la Primera Guerra Mundial, algunos lo ven como parte de una misma, viene la Segunda. La Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939, el armisticio se firmó en 1945 y esta guerra involucró a todas las naciones. Fíjese que México, que se mantuvo siempre neutral en las guerras, en la Segunda Guerra Mundial participó. ¿Se acuerda cómo? Con el famoso Escuadrón 201. Sí, la colonia tiene razón de ser precisamente por este escuadrón, y 25 aviones fue la flota que aportó México para la Segunda Guerra Mundial. Algunos de estos aviones bombardearon a Japón, estuvieron participando, y el saldo de la Segunda Guerra Mundial se considera que fueron entre 45 y 70 millones de personas que murieron. Verdaderamente impresionantes. Bueno, nos encontramos, amada familia, en un escenario de guerra, una guerra que comenzó un poquito más de hace un mes, el 7 de octubre, esta guerra en el Medio Oriente, y todo lo que represente Israel es algo profético, porque Israel se le llama el reloj de Dios. Las cosas que vive Israel repercuten en el mundo y trascienden en la iglesia efectivamente. Entonces, quiero hablarles por unos minutos acerca de la más famosa guerra que habrá de venir, la guerra de Gog y Magog.
Y quiero pedirle que abra su Biblia en los únicos capítulos que hablan de esta guerra. Yo todavía uso la Reina Valera 60, soy antiguito. Entonces, ahí es la traducción que estaré usando. Y ustedes dicen, ¿y cuáles son esos capítulos? Ezequiel capítulo 38 y 39. ¿Sabe que en toda la Biblia estos son los únicos capítulos que hablan de la guerra de Gog y Magog? Ezequiel 38 y 39. Los primeros dos versículos dicen, capítulo 38, vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. El escenario que estamos viendo en el Medio Oriente ha llevado a muchos a elucubrar sobre la cercanía de la guerra profetizada aquí. ¿En qué medida lo que estamos viendo puede ser el anticipo de una guerra que escale a las proporciones que la profecía menciona? Yo quisiera, con la ayuda de Dios, en esta mañana tratar de contestar tres preguntas. La primera pregunta es ¿cuándo? La segunda pregunta es ¿dónde? Y la tercera pregunta es ¿quiénes? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y quiénes? Primera pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo? Ok. Los capítulos 38 y 39 describen la guerra de Gog y de Magog. Pero como Ezequiel tiene una cronología, para que lleguen los capítulos 38 y 39, previamente tienen que suceder los capítulos anteriores. Así que yo quiero que vea el capítulo 36, ubique, regrese al capítulo 36, por favor. Y vamos a ver qué profetiza Ezequiel en los capítulos 36 y 37. El capítulo 36 comienza a partir del verso 1. Ezequiel 36, 1 comienza diciendo: tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di: montes de Israel, oigan palabra del Señor. Así ha dicho el Señor: por cuanto el enemigo dijo de ustedes, ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Hago una pausa y fíjese la profecía. El profeta habla a los montes de Israel, a la tierra de Israel, y dice que el enemigo dijo, me pertenece. ¿Quién dijo? El enemigo. Versículo 2, así ha dicho el Señor: por cuanto el enemigo dijo de ustedes, ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. De manera que el enemigo quiso apropiarse de este terreno. Versículo 3, profetiza por tanto y di: así ha dicho el Señor, por cuanto les asolaron y los tragaron de todas partes para que fueran heredad de las otras naciones. ¿Sabe que la tierra de Israel ha venido a ser propiedad de babilonios, persas, macedonios, romanos, asmoneos, bizantinos, árabes, cruzados, mamelucos, otomanos y británicos? Una serie de naciones se han apropiado de la tierra de Israel. Y esto estaba profetizado. Esta tierra que Dios dio a Israel, dice el profeta que habría de ser heredad de las otras naciones. Ahora siga leyendo conmigo, dice: y se les ha hecho caer en boca de ¿qué? En boca de habladores. Fíjese lo que estos habladores dijeron: y ser el oprobio de los pueblos. Esto es muy significativo.
La palabra oprobio en nuestro español significa vergüenza, significa deshonra. Pero en hebreo la palabra oprobio que está aquí significa calumnia y desgracia. Entonces, Dios profetizó que Israel habría de ser calumniado y habría de ser objeto de una desgracia. Ahora, Dios no es inexacto. Es impresionante cómo la profecía se ha cumplido. Nuestro Señor Jesús vino, Juan dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Pero bendito sea Dios, más a todos los que le recibimos, a los que creemos en Él, nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no hemos sido engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A Dios la gloria por ello. Pero fue rechazado el Mesías. Y cuando vino el Mesías, en el capítulo 24 del libro de Mateo, dice la Biblia que los discípulos lo llevaron al templo y le enseñaron el templo. Estaban los discípulos orgullosos del templezote que Herodes les había construido. Y entonces Jesús dijo: ¿ven esto? No quedará piedra sobre piedra. Unos pocos años después de que nuestro Señor murió, entró Tito Flavio en el año 70, el hijo de Vespasiano, sitió la ciudad de Jerusalén y mató a 1.100.000 judíos. El templo fue destruido, quemado, se llevaron todo el oro y fue una aniquilación de la ciudad de Jerusalén. Parece entonces, como el Señor les dijo en el mismo capítulo 24 de Mateo, que cuando eso sucediera, huyeran. Cuando vieran a Jerusalén sitiada, huyeran. Entonces, la iglesia ya no estaba en Jerusalén en ese momento, porque el Señor les había dado indicación de que iba a pasar, así que la iglesia ya estaba en otros lugares. Pero a partir de ahí, los judíos se quedaron sin nación, no solo sin la ciudad de Jerusalén, sino sin todo Israel, se quedaron sin nación y empezaron a ser parte de todas las naciones. Llegaron a todos lados los judíos, a todas las partes, a todas las naciones. Cuando uno llega al aeropuerto de Ben Gurión, en la ciudad de Tel Aviv, uno encuentra cómo el judío, hay un fresco ahí que está, donde presenta cómo el judío tiene tantas caras. Vienen de Latinoamérica, vienen de Asia, vienen de África, hay de todos los colores, porque ha estado el pueblo de Israel en todas partes literalmente, así como la profecía dice. Pero a partir de ahí el pueblo empezó a sufrir mucho. La iglesia, a partir de Agustín de Hipona, pidió tolerancia para con los judíos. Y la iglesia, a partir de Agustín, la iglesia católica particularmente, toleró, entre comillas, toleró a los judíos. Sin embargo, la tolerancia terminó en el año 1092, cuando el Papa Urbano II convocó a las cruzadas. Y las cruzadas históricamente fueron terribles. Fueron 8 cruzadas, 2 siglos de cruzadas. El propósito que tenía el Papa Urbano era conquistar los lugares santos que estaban en posesión de los musulmanes. Pero a la vez que buscaron conquistar o retomar esos lugares, hicieron masacres con los judíos. Les quitaron toda la dignidad, los humillaron. Fue una barbarie la que a partir de las cruzadas se cometió en contra del pueblo de Israel. En el año 1106, un judío, Moshe Sefardí, se convierte, era un erudito judío y se convierte al cristianismo. Y entonces, al convertirse, él
encuentra que el Talmud dice que cuando vino Jesús, el pueblo judío supo que era hijo de Dios. Entonces saca un libro, presenta un libro, imprime un libro, y a través de este libro presenta que los judíos eran conscientes de que cuando vino Jesús no era un impostor, que era el Hijo de Dios. A partir de ahí, fíjese, esto es lindo, pero a la vez, pobres judíos, porque a partir de ahí se acuña el nombre deicidio. Deicidio es mataron a Dios. Y lo mataron a Dios con toda la conciencia. Y si ya a partir de las cruzadas habían sufrido, después de este libro les fue peor todavía. Yo creo que muchos de nosotros hemos visto en fotografías, en películas, que durante la Segunda Guerra Mundial los judíos portaron una estrella amarilla, que era la manera, la insignia de identificarse. Se la pusieron a partir de la Segunda Guerra Mundial. Quiero decirles que esto no comienza con la Segunda Guerra Mundial. Esto comienza con el concilio, el cuarto concilio de Letrán en 1215. El Papa Inocencio III, después de saber lo que este libro contiene, pidió que todos los judíos que estuvieran en todo el mundo portaran esa señal. Estamos hablando del siglo XIII. Portaran esa señal y todos los judíos se identificaran por medio de esto. Esto era denigrante, esto era racista, era terrible, pero a partir de ahí se les hizo algo que vino a ser como un movimiento mundial en contra de ellos. En Francia se les obligó a los judíos a llevar una rodela amarilla. En Alemania los judíos debían llevar una gorra, un sombrero, y a través de ello mostrar que eran precisamente judíos. El Papa de aquel entonces dio el permiso para que los frailes dominicos entraran a las sinagogas y predicaran. Así que imagínense, entraba un dominico a una sinagoga, subía al estrado y predicaba, y no predicaba del amor de Dios, predicaba en contra del judaísmo, predicaba en contra de Moisés, predicaba en contra de lo que ellos creían, de lo que el pueblo de Israel creía, porque buscaban la conversión de los judíos. Y la realidad es que los frutos de este tipo de predicación fueron muy pobres, porque los judíos seguían fieles a la ley de Moisés. Por ese tiempo, un fraile catalán escribió otro libro en el que decía que un rabino judío había hecho un pacto con el diablo para que los cristianos fracasaran. El libro llegó a diferentes lugares y a partir de ahí nuevamente el odio contra el pueblo de Israel se exacerbó. Y mucha gente empezó a decir que en lugar de ser pueblo de Dios eran el pueblo del diablo, eran el pueblo de Lucifer. La gente judía sufrió de una manera impresionante. Llegamos al siglo XIV. En el siglo XIV, la humanidad vive una de las peores tragedias llamada la peste negra, también llamada la peste bubónica. Esta peste mató a 200 millones de personas. De todas las epidemias ha sido la epidemia con peores números, la epidemia que más personas ha acabado. Y de hecho, mucha gente no sabía por qué venía, pero la manera como se interpretó es que la peste era un castigo divino. ¿Y por qué los estaba castigando Dios? Decían, los estaba castigando porque estaban conviviendo con los judíos. De manera que a partir de ahí, otra vez sobre los judíos,
a perseguirlos, a matarlos, a hacer todo tipo de improperios contra ellos. Y sabe que hasta apenas recientemente se encontró científicamente que lo que generó la peste fueron las ratas. Bueno, las pulgas que venían en las ratas. Y las ratas eran las portadoras de este problema. Pero fue algo que hasta el tiempo reciente se llegó a saber, y por supuesto que en nada eran los judíos. Este rechazo no se limitó al ámbito religioso, se amplió al ámbito académico. Por ejemplo, William Shakespeare, que es considerado el mayor poeta de Inglaterra, escribió en el Mercader de Venecia un retrato acerca de cómo son los judíos, avaros y maestros del engaño. Y tenemos de ahí a humanistas como Erasmo de Rotterdam, Voltaire, Emmanuel Kant, Hegel, todos han sido antisemitas. En el ámbito académico la gente también ha aborrecido a los judíos. Y llegamos en el siglo pasado a la peor tragedia que han vivido los judíos, el que nosotros llamamos el holocausto nazi. Pero la palabra holocausto los judíos no la aceptan, porque holocausto en la Biblia es una ofrenda agradable a Dios. Por lo tal, la palabra no la aceptan. Ellos le llaman la Soja, que significa la tragedia. Es el nombre que ellos le dan a lo que el mundo occidental llama el holocausto. Ellos le llaman la Soja, la tragedia. 6 millones de judíos muertos en los campos de concentración. Un loco llamado Adolfo Hitler fue el que encaminó esta terrible tragedia. Cuando uno viaja a Israel, uno de los lugares a donde uno puede estar es en un museo donde nos piden entrar con silencio, y al estar ahí, todo lo que hay dentro de ese espacio son zapatitos de niños, miles de zapatitos de niños de distintos colores y tamaños. Son los zapatitos de todos los niños que pudieron recabar, que murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Y es impresionante la forma como el pueblo de Israel murió. Jules Isaac, para los que les gusta googlear y tomar información, tome este nombre. Jules Isaac fue un judío que sobrevivió la Shoah. Y murieron su esposa y su hija en el nazismo, en los campos de concentración. Él sobrevivió y él era un erudito. Cuando él sobrevive, él empezó a estudiar cuál es la razón del antisemitismo. Y él escribió 3 libros. Y él encontró que el antisemitismo se engendró en la Iglesia Católica Romana. Lo que estoy compartiendo con usted no es una suposición, está documentado. La Iglesia Católica Romana. Entonces, Jules Isaac se entrevista con el Papa de ese entonces, el Papa Juan XXIII, y le presenta cómo la Iglesia Católica ha sido la responsable de todas las persecuciones, de todo el rechazo y de todas las muertes que el pueblo de Israel ha vivido por siglos. Y el Papa Juan XXIII lo que hace es convocar el Segundo Concilio Vaticano, y en este Segundo Concilio Vaticano él busca una reconciliación con el pueblo de Israel. ¿Sabe que entre el medio católico había una oración que se rezaba en Pascua que se llama oremos por los pérfidos judíos? Esa era la oración, oremos por los pérfidos judíos. Cuando el Papa se da cuenta de lo que estaban haciendo, quitó esta oración. Usted también la puede googlear, oremos por los pérfidos judíos. Era una oración que se llevaba a cabo y él la quitó. Y a partir de ahí él aceptó
resultó que la Iglesia Católica ha sido responsable. Se empezaron a establecer vínculos, e incluso ha habido papas que han ido con el rabino de Jerusalén a pedir perdón porque se han dado cuenta que el terrible antisemitismo que ha pululado hasta nuestros días se origina en la Iglesia Católico Romana. El tiempo que vivimos es un tiempo en el que el antisemitismo vuelve a efervecer. En muchas partes del mundo los judíos vuelven a ser asediados, muertos, perseguidos. En muchas partes del mundo. Esa es la razón por la que han regresado a su patria, que es Israel. Ahora, quiero que regrese conmigo al texto que estamos viendo del capítulo 36. Dice que su pueblo llegó a ser el oprobio de los pueblos en el verso 3, y esto es una profecía que se ha cumplido de manera literal. Pero avance conmigo al versículo 5. Por eso así ha dicho el Señor: he hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron, ¿qué cosa? Mi tierra. ¿Sabe que los judíos dicen, Dios es el dueño de todo, pero la tierra de Israel particularmente le pertenece a Dios? Y Dios la ha dado al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel la administre. Esa es una porción que Dios se la dio en promesa hace 4,000 años. O sea, son muchos. 4,000 años desde Abraham. Dios le dijo que le iba a dar la tierra y le dio las limitaciones de la tierra. Le dijo que en el norte iba a estar el río Éufrates, en la parte del sur el río de Egipto, del otro lado está el mar Mediterráneo, del otro lado estaba pasando el río Jordán. Le dio la limitación a Abraham de cuál sería el territorio que les iba a heredar. Se los dijo. Y es una tierra que Dios dijo, se los voy a dar perpetuamente. Es de Israel. Esta es la realidad. Ahora, avance conmigo, verso 8. Mas ustedes, oh montes de Israel, darán sus ramas y llevarán su fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Versículo 9. Porque aquí yo estoy por ustedes, y a ustedes me volveré y serán labrados y sembrados. Dios profetizó. Ezequiel es un profeta exílico, así que aproximadamente hace unos 2500 que él profetizó esto. Dijo, van a ser sembrados, los voy a sembrar otra vez a su tierra. Versículo 11. Multiplicaré sobre ustedes hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y les haré morar como solían antiguamente, y les haré mayor bien que en sus principios, y sabrán que yo soy el Señor. Vea las profecías, cómo después del tiempo de oprobio Dios habría de hacer algo. Ahora baje conmigo hasta el verso 24, por favor. Que dice: y yo los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré a su país. La profecía es impresionante. Dios dijo, los voy a tomar de todas las tierras. En más de 100 naciones los judíos están. Hasta en México. Llegaron a principios del siglo pasado expulsados por España. Los han corrido de todos lados. Y dice el Señor, yo los voy a tomar y los voy a regresar a su país. ¿Cuándo ocurrió esto? 14 de mayo de 1948. Hace justo 75 años que nuevamente Israel floreció.
a través de el proyectista impresionante que fue Teodoro Herzl a principios del siglo pasado, que Dios puso en su corazón la idea del sionismo y que ya que los judíos por todos lados estaban siendo perseguidos, ¿dónde iban a estar? Y Dios puso en el corazón de Teodoro Herzl que debían regresar a su tierra. Él no lo vio porque murió temprano, pero el proyecto estaba en el corazón, muchos lo abrazaron y finalmente en mayo del 48 el pueblo de Israel se establece como nación. Y es impresionante porque tan pronto se establece y salen los británicos, millones de árabes le hicieron la guerra, no los querían ahí. Había 600,000 judíos mal armados contra muchos millones de árabes en el norte, en el sur, en un lado, en el otro, por todos lados. Los judíos eran amenazados y hubo guerra en contra de ellos. Sin embargo, permanecieron. Ahora, avance conmigo el capítulo 37. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos leído este capítulo, algunos hasta lo han enseñado, lo han predicado. El valle de los huesos secos, capítulo 37. El valle de los huesos secos. ¿Verdad que es un capítulo conocido? Ok, la pregunta es, ¿quiénes son los huesos? Versículo 11, vaya conmigo, excelente pastor. Verso 11, 37, 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor, he aquí yo abro sus sepulcros, pueblo mío, y les haré subir de sus sepulturas y los traeré a la tierra de Israel. Impresionante. Ahora, ¿qué es lo que observamos? Que antes de que venga el capítulo 38 y 39, tenían que pasar los capítulos 36 y 37. Y en los capítulos 36 y 37 lo que está profetizado es que Israel regresaría a su patria. Esto hace 75 años que ya pasó. Así que el primer parámetro es que la profecía de la restauración de Israel a su patria ya se cumplió. Hay otro parámetro, porque tenemos el capítulo 38 y 39 y luego viene del capítulo 40 al 48 de Ezequiel. Y esto es algo muy interesante, porque a partir del capítulo 40, Ezequiel recibe la visión de que Dios lo lleva en el espíritu a un monte dentro de Israel. Vea conmigo el capítulo 40 al principio. (41) En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después de que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano del Señor y me llevó allá. Verso 2, en visiones de Dios me llevó ¿a dónde? A la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Eso es algo muy impresionante porque cuando Ezequías fue llevado a Jerusalén, hacía 12 años el templo de Jerusalén había sido destruido. Así que lo que él vio fue algo futuro. Recuerde que el templo de Jerusalén, el templo que había construido Salomón, fue destruido en el año 586 antes de Cristo por los babilonios, destruido y quemado. Entonces Dios lleva a Ezequiel y lo que le lleva a ver Dios es un templo. ¿Cómo? El templo fue destruido, sí, pero el resto de Ezequiel es la descripción del templo. Hay un ángel que está con una caña y mide y mide y mide y mide. Es un templo impresionante. Mire, el mayor de los templos fue el que reedificó Herodes.
El primero era el más suntuoso, el templo de Salomón. Luego, cuando regresan de la diáspora en el 536, Zorobabel reconstruye el templo, pero un templo muy modesto. Este templo lo amplía Herodes y es un templo muy grande. Bueno, el templo de Ezequiel es inmenso. Es inmenso, por eso es como una ciudad. Le parece a Ezequiel como una ciudad. Entonces, ahora, escuche esto. ¿Qué es el segundo parámetro? Que en Jerusalén va a haber un templo. Yo les pregunto, ¿hay un templo judío en Jerusalén? No. ¿Por qué? Porque no lo pueden construir. Porque la tierra donde se debe construir está ocupada. Está ocupado el espacio por 2 mezquitas. Entonces, esa planicie, que es el único lugar en todo el planeta Tierra donde Dios les autoriza a los judíos levantar un templo, esa parte está ocupada. Lo tienen ocupado los musulmanes. No pueden levantar un templo. Pero la Biblia me enseña que va a levantarse un templo judío ahí. Así que la guerra de Gog y Magog, ¿cuándo? Es después de la restauración de Israel, cosa que ya pasó, y antes de que se reconstruya el templo judío. No sabemos cómo va a darse, pero esas 2 mezquitas en algún momento van a desaparecer. Y en lugar de esas 2 mezquitas, Dios va a permitir que su pueblo reconstruya el templo. De hecho, hay toda una organización judía en el día de hoy. Cuando uno va a Israel, uno conoce, es toda una organización que es el movimiento del templo. Ya tienen todo, ya construyeron la menora, ya construyeron el altar del holocausto, ya tienen los sacerdotes, porque en alguna ocasión hemos platicado que encontraron que hay un gen que tienen los descendientes de Aarón. Y identificaron en el día de hoy quienes tienen ese gen y son descendientes de Aarón. Es decir, entre todos los judíos se encontraron levitas y entre todos los levitas se encontraron descendientes de Aarón. Y ya los tienen, ya están consagrados, ya está todo. Les falta nomás el templo. En algún momento esto va a suceder. Entonces, ¿cuándo va a ser esta guerra de Gog y Magog? Después de la restauración de la tierra de Israel a su tierra y antes de la construcción del templo. Bien, segunda pregunta, ¿dónde? Vaya conmigo ahora al capítulo 38. Dice el verso 14. Por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú, vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y tus muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será el cabo de los días y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. ¿Dónde? La guerra de Gog y Magog se va a llevar a cabo en Israel. Ahora, algo que nosotros debemos recordar es esto. Israel tiene un ejército que se considera uno de los ejércitos más poderosos del mundo en la actualidad. A pesar de que es muy pequeño, Israel, que no son muchas personas los que lo constituyen, es un ejército que tiene una impresionante tecnología. Bueno, ¿sabe cómo se llama el ejército? Porque tiene nombre. Se llama Ejército de Defensa de Israel. ¿Por qué Israel no ataca? Israel nunca va a estar atacando naciones. Todo lo que es Israel es defenderse. Esta guerra que estamos viendo en el día de hoy en contra de Hamas, lo que está haciendo es defenderse. Porque todos ustedes saben que el 7 de octubre Hamas, es muy interesante, Hamas es el acrónimo
de movimiento revolucionario islámico, movimiento de resistencia islámica. Pero es muy interesante que la palabra Hamas es una palabra hebrea que significa violencia. Y lo describe de manera clara. ¿Qué fue lo que Hamas vino a hacer? Una violencia impresionante. O sea, es poco lo que se puede decir de lo mucho que hicieron. Violaron mujeres, descuartizaron personas, los quemaron. En presencia de hijos mataron a padres, en presencia de padres mataron a hijos. Fue una cosa de locos. Y esto se dio a conocer porque los mismos de Hamas grababan lo que estaban haciendo y mire la locura de ellos. Les llamaron: papá, mira, ya maté a tantos judíos. Impresionante. Entonces, lo que estamos viendo que ahorita Israel está haciendo es defenderse. Porque si sobrevive Hamas, Hamas es un peligro para Israel. Por eso lo que hizo Israel fue entrar a la franja de Gaza, lo que antiguamente, interesante, era la tierra de los filisteos. Ahí sigue siendo una tierra complicada. Han entrado y han estado acabando con Hamas. Y es un ejército noble porque no mata ciudadanos. Y aunque obviamente hay personas que llegan a morir en esto, han hecho una labor quirúrgica. Ok, ¿dónde se va a llevar a cabo esta guerra de Gog y Magog? En Israel. Cuando uno viaja a Israel, uno de los lugares a donde uno lo llevan es a un monte, y desde ese monte uno puede ver la tierra de Megiddo, el valle de Armagedón. Es un gran valle, enorme. Ha sido escenario de muchas batallas desde los tiempos de Josué, de Jueces en adelante. Ha sido ese escenario, ese gran valle. Y la Biblia me enseña que ese va a ser el escenario de la gran batalla que viene. Ese es el lugar. Tercera pregunta, y estoy terminando. ¿Quiénes? En el capítulo 38 hay 9 nombres en los primeros versículos. Verso 1: vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di: así ha dicho el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus, Fut, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer, todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Aquí hay mencionados 9 nombres. El primer nombre es Gog. Gog no es ciudad, Gog es persona. ¿Cómo lo sabemos? Muy fácil. El capítulo 39, verso 1 dice: tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di: así ha dicho el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Así que Gog es el líder de este grupo. Magog es el primer territorio aquí mencionado. ¿Sabe que este Magog es la parte sur de lo que antes era la Unión Soviética? Hoy lo componen las ciudades o las naciones de Kazajistán, Uzbekistán y Turkmenistán. Estas 3 naciones, que son finalmente parte de Rusia de alguna forma, aunque son naciones independientes, pues están a la orden de Rusia, la parte sur de lo que antes era la Unión Soviética. Luego menciona en el verso 3 Mesec. Mesec es Moscú. Persia. ¿Cómo se llama en el día de hoy Persia? Irán, exacto. ¿Sabe que fue en 1935 que cambió el nombre de Persia a Irán? El Shah, que en ese entonces existía, el último Shah de Persia, dijo que en lugar de llamarse Persia, nombre que había tenido por
milenios, se iba a llamar Irán, porque muchos de los habitantes de ahí no eran persas, sino eran un grupo multiétnico. Pero es la misma. Ahora, yo quiero que sitúe por favor actualmente el problema de Israel. El principal enemigo de Israel en el mundo, ¿cómo se llama? Irán. Irán fue el que creó a Hezbollah. Hezbollah es el grupo terrorista de los libaneses. Ellos lo crearon. Irán fue el que pagó y el que formó a Hezbollah, el grupo que está pegándole al norte de Israel. Ellos están a favor de Hamas totalmente, defienden a Hamas. Saben que cuando Irán se establece como nación, lo primero que declaran es: vamos a destruir a Israel. Es impresionante lo que está de fondo. Así que los iraníes contemporáneos es la Persia antigua y está profetizado aquí. ¿Ok? Cus es Sudán y Fud es Libia. Son dos naciones que están cerquita de la parte sur de Israel, están colindando con Egipto, y una de ellas es una nación evidentemente islámica. Una de las características de estas naciones mencionadas aquí es que varias de ellas son islámicas. El verso 6 menciona Togarma. Togarma es Turquía. El actual líder de Togarma, Erdogan, ha decretado que Israel está cometiendo crímenes de guerra, y lo que ha cometido Hamas, ¿cómo se llama? 1,400 personas que mataron en esa locura en un día. Pero está profetizado. Ahora, quiero que observe lo siguiente. Algunas de estas naciones, en el tiempo que Ezequiel profetizó, no existían. No existía Rusia. Eran otros pueblos. Entonces, lo que profetiza Ezequiel, estamos viendo en el día de hoy el escenario del cumplimiento de esto. Esto es algo que está así, en ciernes para que se cumpla, porque el problema que está viviendo Israel no ha quedado en una guerra de Israel contra Hamas. Ya intervino Estados Unidos, ya intervino Irán. Otras naciones están interviniendo ya, y esto es algo que puede llegar a escalar, no lo sabemos, pero finalmente la Biblia presenta que estos son los enemigos que van a pelear en contra de Israel. Esta es la profecía. Ahora, quiero terminar en esta mañana. ¿Por qué predicar un mensaje así y no predicar un mensaje de Dios te ama y hay cosas bonitas para ti? Y despiértate tú que duermes? Lo hablo por los dos que están durmiendo durante la predicación, o cosas así. Bueno, ustedes escuchan todo el tiempo predicaciones de este tipo, y entendí en mi corazón que esto puede ayudarnos, y hay 3 cosas con las que quiero terminar. Número 1, Israel no sustituye a la iglesia. Romanos capítulo 11, versículo 1 y 2, Pablo pregunta que si Dios ha desechado a Israel. Romanos 11, 1. ¿Dios ha desechado a Israel? Y Pablo contesta: en ninguna manera. Y en el verso 2 dice de manera clara: Dios no ha desechado a su pueblo Israel. Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Y por muchos siglos la Iglesia Católica comunicó esta teología de la sustitución. La iglesia sustituye a Israel, y eso no es cierto. Nosotros no sustituimos a Israel. Y le voy a decir algo: Israel es el pueblo del Padre, la iglesia es el pueblo del Hijo. Cada uno tenemos nuestro lugar. Israel siempre será Israel, y no vamos a sustituirlo ni queremos tomar su lugar. Es el pueblo que Dios ha escogido, y la Biblia me enseña que ellos fueron desgajados del olivo y nosotros fuimos injertados, pero finalmente ellos van a regresar al buen olivo, y esto va a ser una bendición para el mundo. Así que Dios bendiga a Israel. Segundo, Dios nos encomienda como iglesia en el Salmo 122, verso 6: pedid por la paz de Jerusalén.
sean prosperados los que te aman. Entonces, ¿qué podemos y debemos hacer en todo esto? Pedir por la paz de Jerusalén. Y al pedir la paz de Jerusalén, le pedimos a Dios que Dios proteja a su pueblo Israel, que Dios preserve a Israel de todo mal, y que la situación que está viviendo, el Señor en su misericordia conceda que su pueblo salga adelante y pueda superar la situación tan difícil que está viviendo. Número 3, ubique en su Biblia Lucas 21 y póngase de pie, por favor. Lucas 21, el versículo 28. Quiero que lo lea junto conmigo. Dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad la cabeza. ¿Por qué levanto la cabeza? Porque de allá viene mi Señor. De allá viene mi Señor. No dice agáchense. El agacharse es para adorar. Pero dice: erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El regreso de nuestro Señor Jesucristo está impresionantemente más cerca que nunca antes. Hemos de ser sorprendidos o hemos de ser edificados por su regreso. Él está cerca. Que el Padre nos dé la gracia de caminar con Él, porque en algún momento nos vamos. Lo dice Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a ver, abre y cierra sus ojos. Eso va a durar el arrebatamiento. Una milésima de segundo, una milésima. Así, de pronto aquí se va a quedar la ropa y nos vamos con el Señor. Vestiduras nuevas, cuerpo nuevo, transformado para estar con el Señor, para vivir con Él. Él nos espera, las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo, su divina presencia ha sido prometida. La redención de la iglesia está más cercana que nunca. Cierre sus ojos conmigo y vamos a tomar unos segundos para orar por Israel. Amado Padre, te damos gracias porque tu palabra nos da luz. Y en esta mañana oramos a favor de tu pueblo Israel, y oramos y rogamos que bendigas a tu santa nación, que en medio del conflicto que está viviendo en el Medio Oriente guardes a tu pueblo. Oramos por Jerusalén, oramos pidiendo da paz a Jerusalén. Señor, que tu pueblo logre el cometido y que le des gracia para rescatar a los más de 200 rehenes que llevaron cautivos los de Hamas. Señor, en la Biblia yo veo que hubo 2 secuestros previos. Número 1, cuando Lot fue secuestrado, Abraham fue y lo rescató. Y número 2, al final de 2 de Samuel, cuando David regresó y las mujeres habían sido secuestradas, y él y sus hombres fueron y pudieron rescatarlas con vida. De la misma forma pedimos, da victoria en este rescate. Que se rescaten los más de 200 personas, muchos de ellos judíos, que fueron secuestrados. Da victoria, que se rescaten en el nombre de Jesús, así como bíblicamente ocurrió en otro tiempo, que sean rescatados. Yo sé que muchas personas han perdido la esperanza, pero tú eres la esperanza de Israel. Oramos, Padre, para que en el nombre de Jesús este escenario que estamos viviendo nos lleve a estar a la expectativa, porque tu palabra nos dice que pronto está tu regreso, que hemos de verte, hemos de estar contigo, hemos de estar por toda la eternidad. Nos juntaremos con los que nos precedieron
y que ya están en tu presencia. Viviremos junto con los muchos hijos tuyos, muchos que conocimos y muchísimos que no hemos conocido. Volveremos a verlos, a conocerlos, pero sobre todo estaremos viéndote a ti, amado Salvador. Estaremos en tus proyectos y en tus planes, y como dice tu palabra, tendremos de ti la bendición de disfrutar de tu presencia. Dios, guárdanos fieles. Dios, guárdanos junto a ti, para que cuando llegue ese momento seamos tenidos por dignos de estar en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Así sea. Amén. A Dios la gloria y que el Señor les bendiga. Gracias. Gracias al Señor.